Finanzas con Alejo. Bueno, ya casi llegando a los 1050 suscriptores, así que muchísimas gracias a todos los que se han suscrito. Hemos venido subiendo bastante contenido, así que bueno, la verdad que el canal se ha vuelto bastante activo. Sé que los videos les están gustando, así que bueno, recuerden los que todavía no se han suscrito, acá arriba a la derecha les voy a estar dejando el link directo de suscripción. Denle like a los videos si les gustan y activen la campanita de notificaciones, así les avisa cada vez que llega un nuevo video. Bien, bueno, ¿qué vamos a hablar un poco hoy? Bueno, vamos a hablar de lo que es los plazos fijos tradicionales contra los plazos fijos UVA. No sé si los conocen todos. Ustedes sabrán de mi lado, ¿sí?, que yo no soy fanático de lo que es plazos fijos, ¿sí? La verdad que no me gustan para nada, prefiero hacer otros tipos de inversiones. Incluso hay mejores inversiones que un plazo fijo UVA, un plazo fijo tradicional. Después voy a estar haciendo un video, hay un par de fondos, ¿sí? Acá hablé sobre el tema del para ganar la inflación. Acá arriba a la derecha le voy a estar dejando el videito de cómo de una inversión que le gana la inflación, así que la verdad que esa me interesa mucho más. Pero después voy a hacer un comparativo entre los, por ejemplo, plazo fijo UVA y un fondo que ajusta por inflación. Pero bueno, vamos a ver en este caso cómo modificar, ¿sí? Cómo modifica el tema del plazo fijo tradicional contra el plazo fijo UVA, para que todos lo entiendan más o menos bien, el que no está medida. Pero bueno, recuerden que yo no soy hincha, ¿sí? No me simpatizan lo que es plazos fijos, bien, por el tema de su liquidez, y ya lo he hablado en otros, en mi Instagram de @finanzas con Alejo, ya lo he hablado bastante. Pero bueno, vamos a hacer una comparativa específica de lo que son los plazos fijos UVA contra un plazo fijo tradicional. Que conviene, se los voy a ir dejando al final. Vamos a hacer una conclusión más o menos, pero le vamos a ir mostrando todo. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es vamos a buscar acá el puntero. Bien. Bueno, ¿qué es el plazo fijo UVA? ¿Sí? Bueno, los plazos fijos, unidad de valor adquisitivo, UVA, por eso viene el UVA de unidad de valor adquisitivo, son una herramienta de inversión que se ajusta a la inflación. Bueno, entonces ya vemos que el tipo de plazo fijo UVA, ¿sí?, va ajustado a la inflación. Entonces, bueno, ya aparece un buen instrumento, ¿sí? La unidad de valor adquisitivo, o el UVA, ¿sí?, equivale a la milésima parte del costo promedio de construcción de un metro cuadrado de vivienda en Argentina. Bien, entonces es como que se ajusta incluso por todo lo que es la cámara de construcción y todo eso. Pero bueno, vieron que el tema de la construcción se ajusta por inflación, entonces también se toma el UVA. Lo mismo que los créditos UVA para la compra de viviendas y todo eso. Bien, el valor de la UVA, ¿sí?, es determinado diariamente por el Banco Central, que sigue un coeficiente ligado a la inflación, ¿sí?, denominado coeficiente de estabilización de referencia, que también es llamado SER. Bien, con el objetivo de preservar el valor de la moneda de los contratos, ¿sí? Entonces, conclusión, si la inflación aumenta, también aumenta el valor de UVA, de la UVA. Entonces, si nosotros, que no, que no es la uva para el vino, ¿sí? Si nosotros invertimos en algo que sea en uva, ¿sí?, bueno, obviamente cuando la inflación aumente, como va a aumentar el valor de la uva, bueno, directamente nuestra inversión va a aumentar. Bien, perfecto. Bueno, tipos de plazo fijo UVA, ¿sí? Bueno, vamos a ver los distintos tipos. Hay dos tipos de plazo fijo UVA, ¿sí? Bueno, el primero es el plazo fijo UVA tradicional, ¿sí? Esta herramienta permite obtener, ¿sí?, un interés generado por una tasa fija, ¿sí?, y el componente variable UVA, es decir, se ajusta por el UVA y nos paga además una tasa fija, ¿sí? Bien, el monto mínimo del plazo fijo UVA tradicional es de 1.000 pesos, ¿sí?, pero no permite la cancelación anticipada, ¿sí?, y el interés que otorga está compuesto por una tasa fija prepactada, ¿sí?, a lo que se lo sume al valor UVA del día del vencimiento del plazo fijo. Es decir, nuestro plazo fijo va a ajustar por el valor UVA, ¿sí?, hasta el día del vencimiento del plazo fijo, más le van a sumar una tasa fija prepactada. Bien, bueno, además puede hacerse en efectivo por débito de cuenta, ¿sí?, es decir, por una caja de ahorro,
Bien, permite elegir entre un plazo, fíjense, de 90 días como mínimo, ¿sí? Y 365 días como máximo, y no tiene costos ni comisiones, ¿sí? Bien. Bueno, plazo fijo, UVA precancelable, ¿sí? Este es otro tipo de plazo fijo. Nosotros teníamos el plazo UVA tradicional, plazo fijo UVA tradicional y el plazo fijo UVA precancelable. Bien, en este caso tiene un plazo único de 90 días, ¿sí? El interés se genera igual que en el monto anterior, perdón, que en el plazo fijo anterior y se ajusta al índice SER, ¿sí? Recuerden que está ajusta por inflación. Igual que en el caso tradicional, el monto mínimo es de 1000 pesos y no tiene costos ni comisiones. La precancelación se puede hacer a partir del día 31, ¿sí? Desde la constitución del plazo fijo. En ese caso se pagará un interés fijo pactado por el BCRA el día de la imposición del plazo. ¿Bien? Perfecto. Vamos a ver la diferencia entre un plazo fijo UVA y un plazo fijo común. No, o sea, el plazo fijo UVA tradicional y precancelable, ¿sí? Vamos a ver una diferencia entre el plazo fijo UVA y el plazo fijo común, ¿sí? Bien, la diferencia más importante entre los plazos fijos tradicionales y los plazos fijos UVA es la tasa que pagan. Bien, los plazos fijos tradicionales están ofreciendo una tasa de fija del 37% nominal anual para menos de 1 millón de pesos, ¿sí? Y para más de 1 millón de pesos, 34% anual. Bien, los plazos fijos UVA implican una tasa variable que se ajusta por inflación más un 1% nominal anual. Este 1% varía, en algunos un poquito más, un poquito menos, pero bueno, es decir, nos va a variar la tasa, ¿sí? Por lo que ajusta por inflación, más un 1% nominal anual. Bien, los plazos fijos tradicionales brindan previsibilidad nominal y están exentos del impuesto a las ganancias. En cambio, los plazos fijos UVA otorgan previsibilidad medida en inflación, pero se encuentran grabados por el impuesto a las ganancias por ser plazo fijo con cláusulas de ajuste. Esto es totalmente una locura, que la verdad un plazo fijo que esté ajustando por inflación te cobre en ganancia es una locura. Es un poco el país donde vivimos, donde muchas veces ya no saben de dónde rascar las ollas, ¿sí? Entonces una persona que invierte en un plazo fijo UVA que le ajusta por inflación, es decir, le está empatando a la inflación y vienen y te cobran impuestos a las ganancias, ¿sí? La verdad es que parece hasta un chiste. Pero bueno, es lo que tenemos, ¿bien? Bueno, ¿cómo funciona el plazo fijo UVA? Bien, una vez hecho el depósito del capital a plazo, ¿sí? Este mismo se convierte en UVA, es decir, el UVA tiene un valor y pondrán 1 millón dividido el valor del UVA, ¿bien? Entonces nos va a dar cuántas unidades UVA tenemos, que se ajusta obviamente en función al índice SER, ¿bien? Coeficiente de estabilización de referencia, según la publicación diaria del BCRA. Es decir, nosotros le ponemos 1 millón de pesos, divide por el UVA, ¿sí? Dividido tanto, nos va a dar la cantidad de uva que tenemos y bueno, después tendremos esa cantidad de uvas al precio del uva que esté en ese momento, nos dará el total del capital, ¿bien? Más el porcentaje que nos paga el banco adicional, ¿bien? Cuando finaliza el plazo establecido, ¿sí? Vuelve a convertirse, como les decía, en pesos al valor de la uva, ¿sí? De ese momento, ¿bien? Que habrá subido junto con la inflación, ¿sí? Pero por sobre esa variación se puede pagar un adicional que dispone cada banco, ¿bien? Pero que por lo general está, como les decía, entre 0,5% y 1,5% nominal anual. Mientras que los plazos fijos tradicionales permiten depositar a 30 días y la temporalidad mínima de los UVA, como ya vimos, es de 90 días, salvo que hagamos el precancelable, pero eso nos va a tener un costo. Ahora lo vamos a ver. Bien. Bueno, fíjense, esto lo saqué de la página del Banco Nación, ¿sí? Plazo fijo en unidades de valor adquisitivo UVA. Bueno, por ese caso de personas humanas, vamos a ver. En caso de web, por ejemplo, bueno, acá pide 1500 pesos en adelante. Fíjense que paga el 1% de tasa nominal anual adicional a lo que es el UVA, ¿sí? Bueno, en caso de personas jurídicas paga 0,50, bien. Y después acá nos dice que el plazo fijo precancelable lo hace de 90 a 179, ¿sí? Paga el 1%, pero fíjense que si te dice que las cancelaciones anticipadas te van a pagar la TNA publicada por el BCRA. Ahora lo vamos a ver. Bien. Bien. Vamos a ver las ventajas y desventajas del plazo fijo UVA.
Bien, las ventajas y las desventajas del plazo fijo UVA. Bien. Antes de realizar un diagnóstico sobre cuál de las alternativas, que esto lo vamos a ver más adelante, o sea, cuál es la mejor para invertir en los próximos meses, se debe tener en cuenta algunos puntos que son centrales. Bien, bien. En rigor, un plazo fijo, ajustable por precios, es decir, el UVA, siempre es razonable para preservar el valor de los ahorros. Y claro, porque ajusta por inflación, ¿sí? En un país de alta inflación, ¿sí? La verdad que algo que ajuste por inflación está bueno. Bien. Pero existe otro factor que juega en este esquema y es la tasa mínima que establece el Banco Central para depósitos tradicionales a 30 días de plazo, ¿sí? Que se mantiene invariable en el 3% mensual. Entonces, es decir, que si un mes la inflación fue muy baja, el plazo fijo UVA va a perder contra el tradicional. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, bueno, este es un punto a tener en cuenta. ¿Sí? Bien. En este caso, también influye la desventaja de estar colocado a un plazo superior, ¿sí? A un plazo fijo tradicional, porque mínimo tenemos que estar 90 días, ¿sí? En cambio, en el tradicional tenemos que estar 30 días, ¿sí? Entonces, bueno, esto de estar colocado a un plazo superior a un plazo fijo tradicional y sobre todo en la Argentina y en un periodo electoral, bueno, esto también hay que tenerlo en cuenta. Por eso yo no soy partidario de los plazos fijos, por eso retiro, por el tema de la liquidez. No tenemos liquidez al momento, ¿sí? Tenemos que esperar lo que haya que esperar para que venza el plazo fijo. Bien, bueno, entonces como digo, esto suele visualizarse como riesgoso. Bien, en cuanto a la alternativa UVA, si bien contempla la cancelación anticipada, con esto del precancelable, transcurrido 30 días de realizada la colocación, lo que sería una especie de botón de arrepentimiento. La contra es que en ese caso reditúa solo un 2,5% mensual. En consecuencia, bajarse a un plazo fijo UVA tiene sus costos. Bien, o sea, fíjense que nosotros estábamos en un plazo fijo tradicional que nos pagaba un 3%. Si nos pusimos en un plazo fijo UVA y lo cancelamos, ¿sí? Nos va a pagar un 2,5% mensual, muchísimo más bajo que un plazo fijo común, ¿sí? Entonces, otro punto a tener en cuenta, ¿bien? Que hay que estar dispuesto como mínimo a tenerlo 90 días, ¿sí? Bien. Puntos a tener en cuenta para elegir. Bueno, la incertidumbre, como digo, juega un rol fundamental en las decisiones financieras, ¿sí? Más allá de las características y volúmenes a colocar que tenga cada inversor, es decir, sean 20.000 pesos o 1 millón o 100 millones, ¿sí? Depende cada uno. Bueno, en tal sentido, no se le escapa a nadie que este año está marcado por varios factores que generan esa incertidumbre. Bueno, uno es la pandemia de COVID-19, incluyendo las nuevas cepas y lo referido al plan de vacunación. Bien, supongamos que esta parte estamos saliendo, estamos mejorando bastante, pero bueno, siempre como que cada cosa que pasa, bueno, hace alterar la economía de los países. Bien, bueno, en Argentina los niveles de inflación, que lejos de ceder, parecen incrementarse mes a mes, ¿sí? El dólar, que por el momento se mantiene un poco controlado, pero sujeto a las fuerzas del mercado, es decir, también el gobierno está haciendo todo por controlarlo. Bien, y los avances en la negociación con el FMI, que bueno, algunas cosas parecen avanzar, otras parecen que vamos a patear la deuda para adelante, entonces todo incertidumbre. Bien, entonces frente a este escenario, los ahorristas que deben decidir dónde colocar sus fondos van a enfrentar un gran dilema. Entonces ahí es donde tenemos que analizar todos estos puntos, ¿sí? Tener en cuenta todos estos puntos a ver qué hacemos. Bien. Bueno, entonces, ¿qué conviene? ¿Sí? Bueno, veamos un poco este grafiquito. Vamos a ver los rendimientos del plazo fijo tradicional versus el UVA, rendimiento mensual en pesos. Y acá pueden ver, en naranja está el plazo fijo UVA y el plazo fijo tradicional en verde. Bien, fíjense, plazo fijo tradicional, fíjense lo que fue en marzo, ganó ampliamente el plazo fijo UVA, en abril hizo lo mismo, en mayo hizo lo mismo, en junio hizo lo mismo, en julio hizo lo mismo, en agosto casi parecido, perdió un poquito, fíjense que en septiembre ya perdió el UVA, en octubre volvió a perder el UVA, ¿sí? Pero ahora, falta lo que es noviembre y diciembre, ahora se va a empezar a incrementar esa inflación. Entonces, vuelve a tomar eh, diría, interés, ¿sí?
vuelva a tomar sentido volver a invertir en un plazo fijo UVA, ¿sí? Solamente, como recuerden, por el caso de estar comparándolos, no porque a mí me parezca una inversión buena, sino que, como les digo, siempre recomiendo otro tipo de inversiones que no sean plazos fijos, que hay un montón en el mercado de capitales. Bien, eh, como yo ya les mostré una inversión hace un ratito en un video, bien, pero bueno, para que lo tengan en cuenta. Entonces, entre los dos estamos analizando cada uno, no es que uno sí o sí convenga, bien, porque recuerden que la liquidez de tenerlo como mínimo 30 días o 90 días, bueno, vimos que juega un papel muy importante y no está tan bueno no tener liquidez, bien. Entonces vamos a ver un poquito. Así, entonces como veíamos acá en el gráfico así desde inicios de este año hasta junio pasado, ¿sí? El instrumento indexado por los precios, es decir, el UVA, ganó por goleada en cada balance mensual. Pero a partir como de julio, ¿sí? Empezó a acercarse al tradicional. Bien. Y en agosto, con una inflación del 2,5, se dio vuelta a la ecuación, el plazo fijo UVA perdió respecto al tradicional. Bien. Entonces, incluso, según las cifras que manejan distintos analistas, en septiembre se repitió el triunfo de la alternativa clásica a 30 días, ya que el incremento de precios habría sido en torno del 2,7. Bien. Por lo tanto, ¿sí? El interrogante para los ahorristas es conocer qué deparará en noviembre, ¿sí? Respecto a los plazos fijos, ¿sí? Ya que es un periodo que excede el cronograma electoral y siempre según el REM el plazo fijo tradicional rendiría un 8,7, ¿sí? Mientras que el plazo fijo UVA ganaría un 9,4%. Bien, ahora tenemos que esperar todavía la inflación de lo que fue noviembre. Bien, entonces vamos a ver cómo cierra. Bien. Hoy entonces la radiografía, ¿sí? a nivel país, muestra que el 40% de los depósitos en pesos del sistema bancario argentina se encuentra en plazo fijo, de los cuales el 80% tiene una colocación menor a los 59 días. Entonces fíjense que nadie invierte en pesos aparentemente a más de 60 días, y la verdad que es mucho tiempo, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver un poco esto. Estas cifras, ¿sí? Que reflejan un enfoque a corto plazo muestran la incertidumbre, como les decía, el tema de los menores de los 59 días, muestran la incertidumbre que existe en el mercado para los próximos meses, a la espera de que finalice en noviembre el periodo electoral, como ya pasó, debido a que existen distintos desequilibrios en las variables económicas, como ser escasez de divisas, que lo venimos viendo, el tema del Banco Central, si la falta de reservas, alta inflación y elevado gasto público, que esto parece que nadie lo puede solucionar, ¿sí? Bueno, y a ello encima se le suma la desconfianza de los inversores ante la falta de un plan de gobierno claro y consensuado, ¿sí? Recordemos que todavía faltan 2 años de gobierno y todavía no hay un plan de gobierno claro y consensuado, bien a nivel país, ¿sí? Conclusión, entonces, ¿qué es lo que hacemos? O sea, bueno, ¿qué nos conviene? Está bien, leímos todo esto y bueno, vamos a ver una pequeña conclusión. Bueno, los plazos fijos tradicionales otorgan previsibilidad nominal y están exentos del impuesto a las ganancias, ¿sí? Mientras que los plazos fijos UVA brindan previsibilidad medida en poder de compra, ¿sí? En tema de inflación. Aunque por tratarse, como les dije, de plazos fijos con cláusula de ajuste, como el ejemplo, el ajuste por variación del UVA, se encuentran increíblemente grabados en el impuesto a las ganancias a la escala progresiva que va del 0% al 35%, ¿sí? Dependiendo del resto de los ingresos grabados que tenga el inversor, obviamente, ¿sí? Bueno, asimismo también hay otros factores más bien operativos que son transversales a ambas alternativas, como pueden ser la precancelabilidad y plazos. Recuerden que en caso de precancelar nos van a pagar una tasa mucho menor a lo que es el plazo fijo tradicional en el UVA, ¿sí? Y los plazos son a 90 días como mínimo. Entonces, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta, no es algo menor. Bien, entonces son variables que siempre digo otorgarán un mayor o menor atractivo en cualquiera de las versiones disponibles. Bien, ahora resultará entonces, como digo, determinante para la decisión final del inversor tener en cuenta su percepción de la inflación esperada y el nivel del riesgo frente a este fenómeno que esté dispuesto a afrontar. ¿Qué quiero decir un poco con esto? Que bueno, tenemos que pensar un poco de cómo viene el tema de la emisión monetaria, cómo viene la inflación, ¿sí? Como digo, diciembre y enero suelen ser momentos donde la inflación sube, ¿sí? Entonces, bueno, puede ser un buen momento para entrar en un plazo fijo UVA.
Ahora, ¿estamos dispuestos a aguantar 90 días? eh, ¿Dispuestos a aguantar 90 días? Ese es el tema, ante tanto nivel de incertidumbre. Pero otros me dirán, bueno Alejo, pero si me pongo en un plazo fijo tradicional y la inflación fue del 4,5%, perdí por goleada, porque el plazo fijo me pagó 3, el plazo fijo común. En cambio el plazo fijo UVA me hubiese pagado eso más un 1%. También, por eso son puntos, como yo digo, no me gusta el plazo fijo, pero bueno, son puntos a tener en cuenta y decidir. Bueno, hay siempre, como digo, un costo de oportunidad y siempre una decisión que tomar. No siempre la decisión es fácil, decir, bueno, este sí, este no. ¿Sí? Entonces, bueno, son puntos que uno tiene que estar dispuesto, ¿sí?, a tomar. Entonces, como sabrán, no les voy a decir una respuesta. O sea, no es siempre mejor un plazo fijo UVA y no es siempre mejor un plazo fijo tradicional. Depende del momento. La famosa respuesta depende. ¿Sí? Depende de todas estas cosas que analicemos y que es importante que lo hagamos. Bien. Así que bueno, entonces próximamente después voy a estar haciendo un video comparando lo que es un plazo fijo UVA, ¿sí?, contra lo que es un fondo común de inversión que ajusta por inflación. Bien, para que ustedes lo puedan ver. Así que bueno, espero que les haya gustado. Recuerden darle like al video si les gustó, compartirlo para alguien que le pueda servir. Comenten cualquier duda acá en los comentarios, en la cajita de comentarios, ¿sí? Y los voy a estar esperando en un nuevo video de finanzas con Alejo, ¿sí? Nos vemos, saludos.